Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy de sociología vamos a estar trabajando sobre conceptos básicos de la disciplina. En primer lugar, para entender la sociología es importante centrarnos en el ser humano y en la sociedad, ¿no? Para entender que todos los seres humanos somos seres sociales, ya desde antes de nacer, cuando estamos en la panza o cuando cursamos un embarazo, la familia, quienes están alrededor, empiezan a relacionarse con ese bebé que va a llegar. Así que ya previo al nacimiento ya estamos en relación con otros y otros están en relación con nosotros. Entonces esta es la clave de si uno quiere estudiar la sociedad, como es el objetivo de la sociología, la base central es entender que no somos seres aislados, que todo el tiempo estamos en relación con otros. Y todo lo que tiene que ver con nuestra realidad la conocemos, cuando somos chicos vamos conociendo, saliendo al mundo de la mano de otros adultos que nos llevan, y también vamos creando y transformando esa realidad. Y nunca lo hacemos solos, siempre con otros. Inclusive cuando el otro no está presente, si yo estoy solo haciendo una actividad, digamos, en ausencia de los demás, así todo, esa forma que yo tengo de hacerlo no es una forma que me inventé yo, sino que es una forma que la aprendí con los otros. Así que este es un concepto central. Los seres humanos somos seres sociales porque todo lo que hacemos, creamos, transformamos, conocemos, siempre lo hacemos en relación con otras personas. Pero entonces, ¿qué es lo social? ¿Es todo? Y digamos que prácticamente sí. Social es todo lo que hacemos y producimos, esto que les decía, ¿no? En presencia o ausencia de los demás. Todo nuestro mundo lo construimos socialmente con otros, hasta incluso la naturaleza, porque uno no sé, puede estar viendo un árbol, una montaña, un río y lo que fuera, pero para interpretar esa naturaleza que estamos viendo, por ejemplo, utilizamos el lenguaje. Y el lenguaje también es una construcción social, no es algo natural, digamos. Lo que nos distingue del resto de los seres vivos a los seres humanos es que tenemos justamente lenguaje, que tenemos esa posibilidad de hablar. Bueno, eso también es social, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, que todo se construye con los otros, todo se interpreta con los otros, y que en esa relación con los otros no siempre va a ser armoniosa y va a estar todo bien, sino que también se dan relaciones de poder y es conflictiva de por sí. Pero bueno, a pesar de la conflictividad, siempre se pueden ir construyendo cosas. Volviendo a la sociología en sí, dice, bueno, ¿qué investiga? Bueno, investiga lo que quiere investigar relacionado con la sociedad, todos los temas y problemas sociales que suceden en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, la salud, la educación, el trabajo, la contaminación, el tema que se les ocurra puede ser estudiado desde esta mirada de complejidad por la sociología, entendiendo que cada problema que estudia, en ese problema intervienen múltiples dimensiones. Es decir, yo estoy estudiando cómo se comporta la gente frente al aislamiento que se propone o que se proponía el año pasado por la pandemia del COVID y quiero estudiar cómo reacciona la gente frente a ese aislamiento que el gobierno le propone. Y bueno, para poder estudiar eso tengo que tener en cuenta un montón de dimensiones, no solamente la de la salud o la de la pandemia o el contagio. Bueno, tengo que tener en cuenta la dimensión de lo educativo, tengo que tener en cuenta la dimensión laboral, si esa persona por quedarse aislada sigue recibiendo ingresos o no, y entonces puedo interpretar esa conducta de transgresión de que sale igual por más que le digan que se quede porque sale a buscar trabajo, o la transgresión tiene que ver con que no está de acuerdo y quiere su libertad. Bueno, todas estas cuestiones son investigadas por la sociología. Este es un ejemplo, pero ya les digo, puede investigar el tema que se le ocurra siempre limitado a un tiempo y un espacio. Es decir, yo quiero investigar esto, la conducta humana frente a la pandemia y el aislamiento. Bueno, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo? Bueno, durante el 2020. ¿En qué lugar? Bueno, en San Fernando o en Buenos Aires o en Argentina o en el mundo. Bueno, ¿y quiénes son los actores que participan? Bueno, las familias, qué instituciones, el Estado, el hospital, la salud, las escuelas, los medios de comunicación, qué papel juegan.
Son, digamos, todas las dimensiones a la hora de pensar un problema social desde la sociología, ¿no? Y en general la desigualdad y todos los problemas sociales que trae consigo la desigualdad que tiene nuestro sistema en el que vivimos, son temas bastante recurrentes en la sociología y de interés, ¿no? Acá pongo dos ejemplos que uno justamente tiene que ver con la distribución y la desigualdad de capital en nuestra sociedad, donde ven ahí en un sub y baja, una sola persona es dueña de un montón de dinero, se representa ahí frente a un montón de otros que no tienen nada, ¿no? O el tema del racismo y los migrantes, que también, digamos, muchas veces son mal vistos, son discriminados y demás. Y bueno, la sociología muchas veces se dedica también a estudiar estas cuestiones de la discriminación, de la migración de personas, por qué migran de un país a otro, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Bueno, cada investigador puede elegir el tema que quiera, pero bueno, en general siempre, digamos, la base de la sociología es esto, es estudiar las sociedades, en qué forma se organizan, cómo se dividen, cómo están distribuidos, cuáles son los roles sociales que ocupa cada uno. En la otra imagen, como verán, bueno, hay dos niños, bueno, cómo se vinculan con su casa, con la escuela, con el mundo del trabajo, con sus familias, todo interrelacionado. Y por eso nunca es neutro, porque cada persona que investiga está atravesada por los problemas que investiga, porque vive en la misma sociedad que investiga. Entonces nunca es neutra porque cada sociólogo, cada grupo de investigación va a elegir el tema que le interese y va a marcar una posición, va a interpretar ese tema desde un punto de vista. Entonces, como sociólogo y como ser humano está atravesado por lo que investiga y nunca va a ser neutral lo que investigue. Pero sí lo que se intenta, como se plantea acá, es tomar algo de distancia, ¿no?, del problema para poder tener un punto de vista más amplio. Y lo que intenta de alguna manera es poder cuestionar lo que nosotros damos por natural, ¿no? Hoy en día se consideran naturales un montón de cosas que por ahí en otro momento no lo fueron así. Fíjense acá estas dos imágenes que yo pongo. Uno es de la sociedad esclavista, donde estaba naturalizado que un ser humano fuera dueño de otros. O esta imagen también acá media graciosa y no al mismo tiempo, de un montón de personas que en realidad son zombies con los celulares, mirando los celulares. Esto que también hoy nos parece natural, ir por la calle o en distintos lugares y ver a toda la gente mirando sus celulares, 20 años atrás no estaba tan instalado ni nos íbamos a imaginar que algo así podía suceder. Entonces, lo que se considera normal también hay que tener en cuenta que va cambiando con el tiempo y con las sociedades. De repente, algo que aquí en la Argentina, en nuestra sociedad actual, es natural, quizá en otro país, en otro lugar del mundo, no esté tan naturalizado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto a la hora de investigar. Y bueno, esto de ir investigando qué pasa con los problemas nos ayuda a entender el cambio. Acá en estas dos imágenes representan un poco el rol de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? En la primera imagen es una imagen más o menos de los años 50, donde hay una mujer con una aspiradora, una lustradora, algo así, y dice: una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, ¿no? Y la ubica a la mujer en el lugar de la limpieza del hogar, en el ámbito privado. Hoy en día una publicidad así seguramente haría mucho ruido, porque a lo largo del tiempo, desde los años 50 hasta ahora, la desigualdad de género y la lucha de las mujeres por esa igualdad fue creciendo y fue ganando terreno, y hoy en día ya de ninguna manera se podría plantear que la limpieza corre exclusivamente por la mujer. Por más que hoy en día todavía, digamos, las tareas de limpieza y de cuidado de la familia sigan recayendo mayormente sobre la mujer, claramente no es la misma la posición, ¿no? Y aquí una otra imagen de Ni Una Menos, ¿no? Una marcha de mujeres reclamando seguridad contra los femicidios, y algo que se fue instalando a lo largo de los años y que después siguió esa lucha y ese movimiento de mujeres y sigue creciendo. Seguramente también vaya todavía cambiando aún más el lugar de la mujer en búsqueda de mayor igualdad. Y esto se relaciona también con el sentido común, ¿no? En los años 50, dentro del sentido común estaba naturalizado que la mujer se quedara en el hogar
limpiando y cuidando a los hijos y recibiendo al marido cuando llegara de trabajar, y eso formaba parte del sentido común de lo que debía ser una mujer. Y sin embargo hoy ya no es tan así. Aquí también pongo otro ejemplo de sentido común, que es el de la meritocracia. No sé si alguna vez escucharon hablar de meritocracia, pero se quiere instalar muchas veces la idea que con el solo mérito personal, con el esfuerzo, con la cosa individual propia de la persona, se pueden lograr resultados sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta las desigualdades. Y acá esta imagen, ¿qué muestra? Que, por ejemplo, en el ámbito escolar, en lo educativo, no todos parten de la misma base para llegar a lo mismo, ¿no? Y muchas veces los que tienen todos los derechos garantizados no ven el lugar de privilegio que tienen en la sociedad y plantean esto, ¿no? Bueno, yo estudié, me recibí, a mí nunca nadie me regaló nada, pero en realidad por ahí no, lo que no alcanzan a ver es que todas las condiciones que tienen justamente naturalizadas, porque nacieron y se criaron en un lugar donde nunca faltó nada, no pueden ver la situación de aquellos otros que para llegar al mismo lugar, para poder recibirse o lo que fuera, tienen que atravesar muchísimos más obstáculos porque sus condiciones materiales no estuvieron, porque hubo una familia que no acompañó, porque tuvieron que salir a trabajar, porque fueron madres muy jóvenes, por una serie de motivos infinitos que pueden hacer que una persona no pueda recibirse, y no tiene que ver con el esfuerzo personal. Bueno, el sentido común es esto, intenta instalar una verdad que no es tal. Y eso lo hace a través de los medios de comunicación y de la repetición, y se repite, y uno repite cosas también sin darse cuenta que no necesariamente eso es verdad, ¿no? Es un poco el objetivo de la sociología, cuestionar el sentido común, cuestionar todo aquello que creemos que es natural y que va a ser así. Ese es un poco los contenidos de la clase de hoy, los van a tener escritos en el material que les preparé, se van a encontrar también con algunas actividades para ejercitar un poco estos conceptos y que ustedes también puedan ver si los interpretaron. Los invito a leer la clase, los invito a hacer las actividades y bueno, estamos en contacto para cualquier duda o lo que surja.